Saludos, bienvenidos a otro jueves de Hablando de Frente a las 7:30 de la noche. Recuerden que cuando aquí no nos pueden sintonizar en las pantallas de Canal 21 Next TV, estamos en las redes de Vallarino Panamá y de Next Noticias en YouTube. Hoy rompo la formalidad para presentarles a ustedes un proyecto que es uno de los grandes proyectos que yo he querido hacer y hoy los voy a invitar a participar de esto que está aquí, que se llama El Libro de Papá PTY, PTY de Panamá, El Libro de Papá PTY, que los invito a seguir. Si por favor me ponen en portada la lámina y de qué se trata eso. Esto se trata de, en efecto, como lo dice su portada, se trata El Libro de Papá. Es algo que hago inspirado en todas las enseñanzas y buenos consejos que en su momento dado recibí de mi papá y de mi mamá. Y lo hago de alguna manera dedicado a mis hijas y a mis hijastros, a quienes les quiero dejar una serie de enseñanzas y consejos, ya podemos volver acá, que los vamos a estar montando en las plataformas tanto de YouTube como de Instagram, como TikTok, como todos, de El Libro de Papá PTY, que tiene que ver con qué consejos se dan. Miren, yo he tenido y voy a hacer un breve paréntesis para esto, luego vamos a hablar de temas nacionales hoy, pero yo tengo una visión un poco distinta de lo que quizás está formando hoy en día el sistema educativo. Aquí muchas veces formamos a personas, forman abogados, excelentes abogados, pero por ejemplo no le enseñan a ese abogado cómo buscar clientes, no le enseñan a ese abogado cómo montar su propia firma, no le enseñan a ese abogado temas financieros básicos, pese a que todo el mundo tiene que ver con temas de finanzas, es decir, cómo administrar tu plata, cómo invertirla, cómo hacer, y no piensen que los voy a volver multimillonarios, pero por lo menos les voy a dar un par de consejos que les van a servir en la vida. Es cómo buscar una hipoteca en un banco, cómo prepararse para hacer eso, cómo abrir sus cuentas bancarias, cómo mantener esa relación bancaria. En la vida, a las personas no las enseñan a enfrentar situaciones como, por ejemplo, cómo prepararse cuando se van a casar, qué hacer en atención a los temas de los bienes con su pareja, si hacer un tema de separación de bienes, si lo hacen unido, cómo hacer determinadas protecciones, lo que de repente se va a poner en una sociedad anónima o en una fundación. Cuando usted va a participar en un negocio, a usted no le dicen o no le enseñan cuál es la importancia de tener sus acciones, para qué es esa directiva que ponen en una sociedad anónima, cómo debe administrarse, qué debe decir ese contrato que va a hacer usted con sus socios y que se llama pacto social. Cuando usted va a hacer una fundación, usted está en un matrimonio y tienen una fundación y le dicen a ustedes que usted es parte dueño y en realidad no lo es, o viceversa. Cómo hacer esos reglamentos, cómo hacer esos pactos de esas fundaciones para estar debidamente cubiertos. Cuando usted, por ejemplo, va a buscar un trabajo y usted va a tener que hacer un contrato de trabajo y le van a especificar una serie de cláusulas. ¿Qué debe decir ese contrato? Si usted es empresario y usted va a contratar, ¿cómo es la mejor manera de contratar? ¿Qué opciones hay, por ejemplo, de tercerizar? ¿Cuál es la forma en que deben darse los contratos? Quiero que mis hijas estén preparadas para ver temas como, por ejemplo, saber cuándo buscar los consejos especializados de un abogado y cuándo se está, por ejemplo, ante contratos que realmente requieren que sean revisados por alguien más allá de los normales contratos que usted va, por ejemplo, a sacar un celular y bueno, usted firma un contrato y a lo mejor eso no tenga mayor relevancia en su vida si a usted en buen panameño se lo trabaron o no. Pero cuando usted va a tener contratos que usted va a comprar o vender una propiedad, algo que le va a afectar a usted su activo bastante, cuando usted va a arrendar una propiedad, cuando usted va a hacer contratos de préstamos, cuando usted va a hacer contratos por un matrimonio o el acuerdo de disolución en un divorcio y usted va a hacer algún tipo de mutuo, los mutuos cuando usted va a terminar una relación laboral,
los contratos de trabajo, los contratos bancarios, que mucha gente piensa que esos contratos son como de ángeles, y esos contratos muchas veces tienen al mismo Satanás detrás, en el lado del banco me refiero. Yo quiero a través de eso hacer todos estos consejos que serían los consejos que haría un papá. Y yo hace muchísimo tiempo, y los que me conocen saben que este es un proyecto al que yo le he querido meter mucha cabeza, para lo que yo quiero dejarle algunos consejos a las hijas de uno cuando uno está en un divorcio y están viéndose temas de la guarda y crianza, de la reglamentación de visitas, cómo atender ciertas cuestiones, si se tiene un problema legal, dependiendo de la circunstancia, a quién y cómo acudir, qué buscar en esa persona. Y yo les decía a mis hijas, ustedes pueden escoger si quieren ser abogadas o no, pero el curso de papá, ese curso lo van a tener que tomar y puede que les tome 2 o 3 meses, pero ustedes no saldrán abogadas, pero saldrán bastante preparadas. Hay otro curso que yo creo que es importante y de hecho creo que lo voy a ir segmentando por áreas, que es la parte de finanzas. Aquí la gente se gradúa de plomero, de electricista, de bombero, de policía, del doctor, de abogado, de ingeniero, lo que quieran. Y no importa la profesión que tomen, todo el mundo va a tener que tener algún tipo de contacto con el dinero. Es decir, tienes que saber cómo administrarlo, tienes que saber dónde invertir, tienes que saber dónde no invertir, tienes que saber los riesgos cuando vas a tomar un préstamo, qué vas a poner en garantía y qué riesgo tiene esa garantía, la capacidad de repago, todas esas cuestiones que son muy importantes en temas de finanzas. Y aquí no se lo enseñan a la gente. A pesar de que todo el mundo va a tener que tratar con la plata, a la gente no se la enseñan. Aquí le enseñan todas esas profesiones y le enseñan a la persona a ser cocinero, le enseñan a hacer todo esto, pero no le enseñan a hacer a las personas ni microempresarios, ni medianos empresarios, ni mucho menos grandes empresarios. No le enseñan a las personas, por ejemplo, la importancia en un momento dado, al momento de diseñar un negocio, el poder ver cómo lo vas a visionar de manera tal que ese negocio, saber si tú vas a poder participar toda la vida de él como una especie de autoempleado o si vas a poder delegar, si lo vas a poder crecer, si lo vas a poder ser escalable, si lo vas a poder ser automatizable. Todo eso son meros consejos que daría un papá. Y yo tuve el privilegio de tener también mi mamá y obviamente mi papá. Mi papá es una persona muy formada, graduado de Harvard, y que además lee, pero todos los días lee, ese señor. Todos los días está aprendiendo algo y se queda despierto hasta las 1000 nunca y sigue leyendo. Entonces es como una biblioteca que uno va y le pregunta de diferentes cuestiones. Mi mamá le gusta leer, pero es en otro sentido de cosas, no en temas técnicos. Mi papá es más técnico. Y yo lo que he querido hacer es combinar ese conocimiento. Y por si algún día yo falto, ahora que están estos medios tecnológicos, ahora que está toda esta capacidad, van a haber miles, cientos, pero espero llegar a miles si Dios quiere, de videos de cómo actuar ante determinadas circunstancias, ante un despido, ante una contratación, ante un matrimonio, ante un divorcio, ante situaciones que uno tenga legales o no. Y esos son los consejos que quiero dejar en esta cuenta, que es de Instagram, de TikTok, etcétera. Hoy día, si entran, va a haber una sola publicación y es la que acabaron de ver porque empezamos a montar contenido el día 15 de junio. Pero es una cuenta a la que le voy a dedicar mucho amor, porque cada vez que yo esté dando un consejo, voy a sentir que se lo estoy dando a mis 2 hijas. Y para aquellas personas que puedan aportarnos más, porque con toda seguridad habrá un intercambio de ideas, muchas en las que yo propondré y otras que irán creciendo en eso. La idea es que todas las personas que este mundo les interese, hoy de verdad que los invito a seguir esta cuenta que se llama @el libro de papá PTY, y que
a partir del 15 de junio esperamos que sea un contenido que le llegue y le sirva a muchísima gente, no solamente de Panamá, sino del mundo entero, y principalmente a jóvenes, a personas que no han terminado de desarrollar su vida, pero ¿por qué no? Puede que le sirva a personas que en su momento están en una edad madura, pero que les interesa por algún motivo seguir el consejo. Yo quiero hacer un alto hoy en el programa para irnos hasta Chihuahua, México, a saludar y felicitar a la amiga de este programa, Lucía del Valle, quien ve constantemente este programa y quien estuvo de cumpleaños, y me es pero sumamente placentero saludarla desde aquí y desearle feliz cumpleaños en Hablando de Frente. Ahora sí entramos un poco en el contexto nacional. Ya pues se están viendo todo el tema de la designación de las distintas autoridades. Esta semana entraron varias otras designaciones. Entró Raúl Fernández en AMPIME, que era un diputado, un diputado de la bancada independiente. Fue uno de los propulsores de las sociedades de emprendimiento, que dentro de lo que hacen estas sociedades es abaratar o bajar los costos de operación iniciales de cualquier microempresario para darle ese espacio de crecer y ese espacio de poder desarrollar antes que la persona empiece a tener una serie de cargas imposibles. De hecho, con él pretendo hablar un poco de estos temas de orientación a los pequeños y medianos empresarios, porque yo creo que hay muchas personas hoy día en la informalidad que se pueden pasar a ser empresarios formales con algo de asesoría de cómo hacer sus vínculos bancarios, cómo hacer sus vínculos tributarios, cómo llevar ordenadamente sus finanzas, y quizás entonces ante ese escenario podremos tener un Panamá creciendo, porque cada uno de estos microempresarios que se crea, a los que se les da un capital semilla, a los que se les da una enseñanza, a los que se les da unas facilidades del Estado para que puedan generar una pequeña o microempresa o mediana, son personas que automáticamente, cuando logran su cometido, tienen una persona empleada, luego 2, luego 5, luego 10, y eso es lo que hace crecer el país. Panamá tiene que ser un facilitador de la inversión y de un facilitador para todas las personas que de alguna manera quieren crecer una idea y quieren emprender. Eso no se puede hacer con autoridades que estorben lo que va a ser un empresario. Y cuando yo digo estorben, no necesariamente me refiero a la persona que está al mando de la institución, pero por supuesto que a esa persona le corresponde poner los ojos sobre lo que está ocurriendo en la institución. Por ejemplo, el caso de ingeniería municipal, y hoy felicito a Mayer, que ahora voy a hacer un comentario sobre él, pero el caso del ingeniero municipal, fíjense ustedes, si usted va a hacer un edificio, si usted va a hacer una plaza, si usted va a hacer un local comercial, ¿qué usted va a hacer cuando usted va a hacer ese edificio? Usted va a hacer una casa, usted va a hacer un edificio. ¿Usted ha visto casas o edificios o locales que se construyan solas? No. Cada una de esas inversiones va a traer decenas, cientos y a veces miles de trabajos. Y trabajos de la construcción, y trabajos de diseño, y trabajos en temas publicitarios, y transporte, y de venta de equipos, y de venta de materiales. Es un mundo de plata que va a entrar cuando esas obras se dan. Y yo nunca he podido entender, y lo digo con el mayor respeto a las personas que están en ingeniería municipal, y quizás no es culpa de ellos, por lo menos no en la totalidad. Nunca he podido entender cómo, con algo de permisos que pueden costar entre 5 y 10 mil dólares, entre los costos que se llevan estas cosas, alguien tiene parada una inversión millonaria
y la tiene parada un funcionario en ingeniería municipal. Y se puede pasar 6, 7 meses sin que un empresario pueda mover una obra porque hay un funcionario que lo está parando ahí. Tratando de ser justo con el funcionario, tengo que decir que, por ejemplo, en Panamá tenemos un ingeniero municipal que resulta ser que tiene que agarrar y ver todo. Y mi primer consejo para Mayer, uno vino de él lo oí, así que no me quiero robar la idea, más bien es un tema de implementarse, es que ahí se habla de que eso tiene que pasar por distintos departamentos y entonces se tiene todo en papel. Así es que cuando eso va en papel en un lado y cuando acabaron aquí después al mes, van entonces a evaluar en el otro lado y luego entonces el otro mes va al otro lado. Y Mayer, con mucha inteligencia e innovación, dice, espérate un momentito, vamos, si nosotros hacemos esto digital, todos los departamentos pueden estarlo viendo en línea y dando sus aprobaciones de manera simultánea o sus comentarios de manera simultánea. Habrá unos procedimientos que tendrán que esperar uno al otro, pero definitivamente que eso puede avanzar el trámite. Pero fíjese lo que pasa, por ejemplo, aquí en Panamá. Usted va a hacer una casita de cualquier remodelación, cualquier construcción, y eso tiene que ir al ingeniero municipal, no importa por chica que sea. Y usted va a construir una plaza comercial de 200 millones de dólares o de 50 millones de dólares, y eso tiene que ir exactamente al mismo ingeniero municipal. Es decir, rellenaron al pobre hombre de un montón de trabajo. Entonces, si aquí hay que cambiar la ley, hay que cambiarla. Si hay que cambiar la reglamentación, hay que cambiarla. Pero eso tiene que cambiar, porque aquí tendrá que haber entonces alguien en ingeniería municipal para temas pequeños o para construcciones pequeñas o para las construcciones comerciales, otra para las grandes construcciones, porque definitivamente que no se tiene que tener a el único ingeniero municipal viendo absolutamente todos estos temas. Y si esto tiene, y yo se lo pregunté, soy abogado de varias promotoras aquí en Panamá, y les dije, oye, si esto, porque te toca contratar a la municipalidad más ingenieros, más cuestiones, si esto tuviera algún costo como tienen en el tema del registro público, que para acelerar los términos tienen lo que se llama la alteración de turno, si esto pudiera tener un costo para ustedes un poco adicional, ¿no es más importante, en vez de los costos estos que tienen normales, que les pongan un poquito más, en vez del costo financiero de no poder empezar una obra, el costo y me decían, pero Alfredo, 2000 veces sí? Por supuesto que sí. Hoy, en esa, iba a usar una palabra que podía ser interpretada en manera distinta. Así es que voy a decir que de esas particularidades que tiene Mayer Mizrachi, hoy él se va al municipio de Panamá disfrazado de funcionario con mascarilla y no sé cuánto, y si me lo ponen ahí, es él. Por Dios que yo vi la foto inicialmente, la segunda, la de la derecha, y yo que he visto a Mayer en varias y cantidades de veces, yo no lo reconocí, hasta que no empecé a leer la noticia y darme cuenta que era él. Y él se fue allá él tenía otro atuendo adicional a eso, pero anda obviamente en guayabera, que es cosa que él no usa mucho. Y se fue allá a pasar ¿cómo se llama? El trajín, el suplicio que tienen que pasar los usuarios cuando van a hacer trámites ante el municipio de Panamá para temas vehiculares. Y yo que veo temas de justicia, obviamente, yo siempre decía que, para mi opinión, aunque hiciéramos como una mini cárcel con todas las seguridades del caso y no tuviéramos, yo siempre decía que a los fiscales y a los jueces había que darle como unos 5 días, 6 días, lo que fuera, ponerlos ahí como para que sepan cuando van a mandar a alguien allá, sepan por lo menos a lo que están haciendo y cómo se vive. Para los efectos del usuario, es algo parecido. Mayer hoy vivió lo que pasa en los usuarios. Y cuando un funcionario se toma el trabajo de ver qué es lo que pasa, esto ya tuvo un señor que
que hizo algo de esto, lo hizo como parte de su campaña, pero dentro de esa campaña que fue caminando en los zapatos del pueblo, a Ricardo le dio una gran oportunidad de conocer muchas de las cosas que sufre el usuario, desde el transporte, desde las medicinas, desde etcétera. Cuando estas cosas se viven y uno las puede entender, las personas que tienen la capacidad de buscar la solución, entonces es que pueden buscar la solución. Si no se conoce el problema, si nadie sabe qué es lo que están sufriendo, porque nada más es lo que a veces sacan o a veces se exagera, mucho menos se va a poder lograr la solución. Aquí obviamente hay temas de recursos que son desperdiciados y le quiero hacer un llamado muy, muy importante a la ministra actual de Educación, al director de la Caja del Seguro Social, Enrique Lao, la verdad es que perdí la otra, pero sé que hay otra de las instituciones, que están haciendo. No sé si es que no escucharon el mensaje que ya mandó el ministro de Economía actual y el que mandó el presidente electo. Paren el cuento de andar buscando licitaciones. Ahí se estaba buscando una licitación en apuro en los últimos días por 1.9 millones de dólares en el Ministerio de Educación para una asesoría y consultoría para ver el mejor ambiente de no sé cuánto para la educación de los niños. Esa contratación ni es urgente, no tiene absolutamente ninguna condición de urgente, y el solo hecho que se esté haciendo a días del gobierno, a días de la finalización del gobierno, pese a los avisos que ha hecho el presidente electo y pese a lo que ha dicho el ministro de Economía y Finanzas, eso es para que sea el primer contrato que manden a investigar cuando lleguen el 1 de julio José Raúl Mulino con el equipo. En la Caja del Seguro Social hay un tema con el oxígeno, que se quiso pasar no quiero equivocarme en la cifra, pero la cifra mencionada fue de millones de dólares. No voy a mencionar cifra porque no tengo la cifra exacta, pero fue de millones, para supuestamente contratar el oxígeno por cerca de 10 años. ¿Por qué queremos dejar a una empresa contratada 10 años en temas de oxígeno si yo no sé ni siquiera qué va a ocurrir en 5 años en materia de las nuevas tecnologías que puedan hacer que eso lo hagan más barato? Y esa compañía que está vendiendo el tema de oxígeno, a un lugar del estado lo venden $5, en otro lado de repente lo venden a $2 la unidad de oxígeno, como sea que se llame, lo que dan en el volumen, por volumen, pero lo cierto es que no hace coherencia. A esos funcionarios, dejen de estar haciendo eso. Se van a ganar un domingo 7. Aquí están los ojos puestos, aquí en la Asamblea Nacional. El otro día me hablaba una persona y me dice, aquí hay 6.000, 7.000 empleados de la Asamblea Nacional. Y le digo, no caben. No caben. Literalmente ustedes agarran 6.000, 7.000 personas, la ponen en la Asamblea Nacional y no caben. Y yo sé que pueden haber personas que están trabajando por circuito, yo sé que pueden haber personas que están haciendo labores, pero es tan fácil como tenerlas debidamente identificadas y qué es lo que supuestamente están haciendo. Porque para aquellos, y esto es un consejo a los amigos que van llegando hoy día como ministros, como jefes de entidades, como las cuestiones que les va a tocar llegar el 1 de julio, y el 1 de julio uno llega así como medio ciego, pero llega medio ciego, pero es tan fácil como sentarse en el lugar donde van a donde está el tema de la planilla y empezar a preguntar por lista uno por uno. A ver, este que está aquí, ¿dónde es que trabaja? ¿En qué puesto? ¿En qué asiento? Y ese que trabaja, ¿qué fue lo que hizo durante los últimos 3 meses? ¿A quién es que le reporta? ¿Quién es el jefe directo? Y llama al jefe directo a ver si ese te coincide con lo que supuestamente estaba haciendo uno y el otro. Tenemos información que en ciertas instituciones están votando a funcionarios que
de salarios de 800 y $1000 para quitarles el escritorio, para traer a gente que estaba ganando 4 y 5 mil dólares y que no habían estado haciendo nada y mucha gente no los había visto y de repente vienen a ocupar ese escritorio. La información que tenemos es clarísima. Por supuesto que se irá ampliando. Pero mi consejo para todas esas personas que son botellas es que simplemente no vengan. Porque lo que se van a ganar es una entrevista y detrás de esa entrevista, cuando ya hayan los elementos claros de demostrar que hay una conducta penal, es remitir eso entonces al Ministerio Público. Faciliten las cosas, que Panamá está para un cambio. Sé que se nos está acabando el tiempo del programa, pero yo no puedo despedir este programa sin hacer referencia primero a una noticia irresponsable que sacaron en la prensa. Y esa noticia habla de que Ricardo Martinelli mantiene una acusación en España, cosa que es falsa. Ricardo Martinelli, como hoy fue certificado desde España, no mantiene ningún tipo de acusación en España. Cuando dentro de una investigación se mencionan a cualquier cantidad de personas, se hace una investigación y esas personas, las que sea que mencionaron, se mantienen mencionadas en una investigación. Pero mientras no haya una acusación, que la acusación la han estado por, yo creo que yo ese cuento de España tengo como 7 años escuchando ese cuento de España. Y ellos tratan desde Panamá de generar esa acusación. ¿Y cómo se hace eso? Hoy en día hay medios digitales. Así es que lo que se hace es montar desde aquí de Panamá una campaña noticiosa para tratarla de replicar allá, para tratar de afectar con informaciones que se siembran acá las investigaciones que se hacen allá y que incluyen los medios digitales y la información que se ve en Panamá. Eso que lo han estado haciendo por años, a nosotros nos han hablado de las acusaciones de él en Estados Unidos, de Italia, de España, siendo todas falsas. Pero es algo que se le han pasado repitiendo. Aquí nosotros tuvimos el muchacho de Foco, que cuando salió Ricardo desde del caso Pinchazo hace ya 2 o 3 años, dijo que ya tenía la información del FBI, que el FBI tenía a los jueces que le habían, a los cuales se le había pagado, después que se había reunido con la esposa del juez, con el esposo de la juez, y resulta ser que no eran ni siquiera esposos, y que ni siquiera estaba en una reunión con Ricardo. Pero eso es lo que nosotros estamos viviendo. Panamá no va a sanar adecuadamente mientras no pasen 2 cosas. Uno, que los temas de Ricardo Martinelli, yo creo que queda bien claro para la ciudadanía que de no haberse dado el tema de la persecución aquí, él fuera el presidente de la República. Es decir, aquí en Panamá se robaron una presidencia de la República. Por fortuna, quedó en manos de su vicepresidente, José Raúl Mulino, y esa parte, a pesar de que trataron, no pudieron hacérsela. Pero a Ricardo Martinelli, estemos claros, le robaron la presidencia de la República. Entonces, hasta que no se solucionen los temas relacionados a él, de la forma misma en que lo afectaron, que fue políticamente, es difícil ver una sanación de heridas, pero ese no es el punto final de esto. Aquí hay personas que se prestaron para eso. Personas que hoy día se mantienen como fiscales, aunque los hayan mandado para las distintas áreas y cuestiones, que las postularon algunas para magistradas de la Corte Suprema de Justicia, pero que se prestaron para una procuraduría paralela. Y para esas personas que viven diciendo, nosotros no queremos vivir un mundo de persecuciones, un mundo de todavía en donde haya conflicto, etcétera. Lo que sí tienen que tener claro es que, por lo menos yo, mientras yo siga viendo a esas personas en esos cargos, yo no voy a descansar hasta que esas personas A, renuncien, B, los voten, C, queden presos. Porque para los efectos míos, esas personas violaron la ley, lo tengo súper claro. Aquí hay
vuelvo y digo, hasta testigos protegidos que ganaban $800 y terminaron ganando $10.000 al mes después de sus declaraciones. Y esas cosas, por temas de justicia, no pueden quedar así. Este país se tranquilizaría mucho si esas personas, dentro de un acto de su enorme conciencia, gigantesca como deben tener, ¿no?, decidieran empezar a renunciar a sus cargos y pudieran colaborar enormemente si además empiezan a dar información que le permita aclararle al país que Ricardo Martinelli fue, en efecto, junto a muchos otros, parte de una persecución política. Si ellos no lo hacen, nos toca a nosotros probarlo. Pero entonces no nos digan que nosotros estamos persiguiendo, digan que nosotros simplemente estamos haciendo lo que nos corresponde hacer. Ir a buscar esa verdad que ellos quieren mantener escondida debajo del sobaco y que no importa lo que hagan, nosotros la vamos a sacar a relucir. Los veo hasta el próximo jueves aquí, Hablando de Frente.